Uno Matienzo acá, rapidito. Quiero contar cómo hice para tener la residencia nómada digital de Grecia. Lo dejamos de este lado, ahí. Pero justamente de eso hablamos, Becoming Greek, convirtiéndonos en griegos. Bueno, sin más preámbulos, residencia nómada digital para Grecia. Y como en el video anterior estaba en el Likabeto, que es la montaña que se ve allá, no sé si justo sale en plano, pero sería del otro lado de la Acrópolis. Bueno, esta vez me vine al Lofo Filopapos, que es mi lugar preferido, como muchos de ustedes ya sabrán, donde filmé el primer video del canal en el que cuento de qué va esto de ser un nómada digital. Y lo que vamos a hablar hoy, siempre con machete en mano para poder contarles bien la experiencia, de lo que quiero contarles es de cómo aplicar a la residencia nómada digital de Grecia. Bueno, primero y principal contarles que yo tengo un blog en el cual voy poniendo todo lo que voy sacando en el canal. Tiene por duplicado, digamos, un blog en el cual me explayo mucho más, cuento bastante más todo y ahí está mucho mejor detallado seguramente de lo que les voy a contar hoy en este video. Tranquilamente pueden ver el video y a su vez tener el blog a mano. El link del blog lo dejo siempre en la descripción del video, se los voy a clavar también en el comentario fijado para que lo tengan ahí y es la guía para que puedan entender bien todo esto. Bueno, ¿de qué va la residencia? Básicamente es una residencia por 2 años, ¿sí? Que se puede aplicar ya sea estando en Grecia, de forma legal, que haya llegado con la visa de turista, por ejemplo, o bien se puede aplicar también si aplicaste primero a la visa nómada digital, que es la que cuento en el video anterior, que si no lo vieron también lo dejo siempre todo en la descripción del video, está todo ahí, y también se lo dejo por acá arriba también para que lo vean. Bueno, porque muchos les va a pasar que por ahí están con la visa y quieren quedarse en Grecia, extender la estadía. La manera para hacerlo es con la residencia nómada digital y se puede aplicar recién 2 meses antes de que venza la visa. Consejo de antemano, si van a hacerlo, no lo hagan justo exacto en esos 2 meses previos, o sea, esperen hasta último momento para hacerlo y ya van a saber por qué les digo esto. Y que cuesta 1.000 euros de base. A esto se le van a agregar otros gastos más que van a ser, por ejemplo, gasto que van a tener de abogado, porque esta vez no se puede zafar de abogados, pero les tengo una muy buena noticia. Tengo una abogada y es la mejor. No voy a lo primero que veo, sino que analizo bastante bien todo y trato de, cuando recomiendo, recomendar cosas que sean realmente buenas. Así que si en este caso lo digo, es por algo. Confíen en mí porque esta chica la verdad que es una luz y me ha ayudado muchísimo para poder hacerlo y poder sacarlo rápidamente, que es lo que todos queremos. Aparte del gasto del abogado, que va a variar en cada caso seguramente, se va a agregar el gasto de los datos biométricos, que eso ya es al final, cuando tenés que ir a la cita para que pongas tu dedito en los datos biométricos, que tomen tus huellas digitales, le lleves la foto de tu face y bueno, ya después de ahí queda a manos de ellos que te hagan la residencia. Pero bueno, vamos a lo que más nos compete a todo esto, de que es los requisitos. ¿Quién puede aplicar a esta visa? ¿Quién no? Mejor dicho, residencia, sí, pues ya no estamos hablando de la visa y en eso nos vamos a centrar. Bueno, les recuerdo, está todo en el blog y ahí pueden chequear todo lo que les acabo de decir. De hecho, para la primera parte, para poder cargar los datos al principio, los he guiado bastante bien con las capturas de pantalla para que vean dónde tienen que ingresar. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ingresen a esta página que les dejo en el blog, ahí tienen todo lo que les voy a decir a continuación, que son los requisitos. No se asusten porque la página está en griego, pero la pueden traducir a mano, así con clic derecho a español o al idioma que quieran. Sé que mucha gente de otros países puede estar mirando este video, siempre va con subtítulos en inglés para que puedan chequearlo, porque hay mucha gente de muchísimas partes del mundo interesadas en vivir en Grecia, por supuesto. Bueno, primero principal, una copia del pasaporte vigente, obviamente, o sea, que esté todo legal, digamos, el pasaporte, y también la visa o la forma en la que entraron a Grecia, que sea de manera legal,
que como dije antes puede ser con la visa nómada digital o también puede ser con la visa de haber entrado de forma legal, o sea, los 90 días que tienen todos. Van a necesitar un seguro médico, que en este caso no funciona el que yo recomiendo anteriormente para la visa, que ahí sí funcionaba. Acá es uno distinto y sinceramente esto se lo va a resolver el abogado y es muy barato. No recuerdo exacto, pero sé que fue menos de 50 euros seguro al año, ¿eh? O sea, no estoy hablando por mes ni siquiera. O sea, fue súper barato y el gestor fue muy rápido también, que no lo hace ella, es otra persona, pero eso salió con fritas muy rápido. Van a necesitar también una declaración solemne, que eso yo en la visa, por ejemplo, cuando lo presenté fue con mis palabras diciéndole al Estado griego qué tal, soy fulano de tal, me dedico a esto y a aquello, y lo hice así, sinceramente, y estuvo bien, no sé, no hubo ningún problema, pero en este caso no. Es una forma especial que también la abogada les va a saber explicar perfectamente cómo hacerlo. Ella les va a dar directamente para que lo firmen. Bueno, en el punto 5 de los requerimientos es básicamente que demuestren su actividad laboral. Y acá en esto depende muchísimo de cada uno, depende de qué trabajo hagan. Yo siempre les puedo hablar de mi experiencia, que es lo que siempre trato de hacer en mi canal, contando todo en base a mi experiencia en esto de lo que hablamos, ¿no? De cómo vivir como nómada digital o vivir en Grecia y demás. Siempre me baso en mi experiencia. Así que en mi caso como freelancer, la única forma que encontré es mostrando mi página web, las redes sociales, otras páginas que utilizo para vender mis servicios, absolutamente todo, inclusive documentación de Argentina, donde pueda estar registrado yo como proveedor de servicios. O sea, todo lo que ustedes consideren que pueda servir para mostrar sus estudios, absolutamente todo funciona. Y acá viene un amigo. Bueno, estas son cosas que pasan. Hola, perrito. Bueno, eso va a depender, como dije, de cada uno. Habrá quien sea freelancer, quien sea empleado. En ese caso, bueno, le pedirán a su empresa que les provea de las cosas necesarias para presentar ese papeleo. No quiero entrar mucho en esto, pues sinceramente depende de cada uno, y aparte, si tienen dudas, el abogado, la abogada, mejor dicho, les va a resolver absolutamente todo. En mi caso, yo todas estas cosas, como ya las había presentado para la visa nómada digital, no lo necesité hacer de vuelta, sino que más o menos me basé en lo que había hecho y lo hice de vuelta, explicando bien todo. Y en esto se ve que estaría bien porque no hubo ninguna corrección que me hizo la abogada, sino que lo que hizo fue montones de traducciones de todo esto que vengo comentándoles, que había que certificar y traducir a griego, y por eso es que se necesita sí o sí un abogado griego. Y a su vez el punto 6, que está relacionado con el 5, con su actividad laboral, que es que demuestren el nivel de ingresos que tienen. Ustedes para esta visa, tanto para la residencia como para la visa, tienen los dos que demostrar unos ingresos mensuales superiores a 3.500 euros. Así que ustedes sabrán, si son freelancers, mostrar todos los extractos de todas las plataformas, de todos los bancos, de las billeteras virtuales, de lo que quieran, para poder demostrarles que tienen ese número como mínimo, ganando ese número en sus cuentas bancarias. Con el total de todas lo pueden hacer, así que a su vez a esto también lo podrían hacer con algo que les recomiendo, que es con un contador. Si son de Argentina, yo les puedo recomendar el mío, que ya me lo hizo 2 veces, que si mal no recuerdo tiene un nombre como certificación de ingresos, con lo cual el contador utiliza la firma, lo que lo empodera a él como profesional, para darle una autoridad ahí, una certificación especial, y poder contar oficialmente que ustedes tienen ese nivel de ingreso, bueno, o el que sea, tienen más, pero bueno, nunca menos, ¿sí? Eso está claro. Así que bueno, esas son las herramientas para poder demostrarlo, que ya venimos diciendo. Estamos necesitando el abogado sí o sí, el contador en esto es un consejo, no sé si es de vital importancia, pero yo lo he hecho las 2 veces y creo a mí que me ha servido. Así que sinceramente lo dejo ahí como para que lo tengan en cuenta.
Mi contador, el que les recomiendo, solo es para Argentina porque el poder de los contadores se limita a cada país. Y es que se están preguntando si necesitan un contador griego por el tema del impuesto, del AFIMI, que es algo que hay muchas dudas. Ahora se los comento aparte, pero déjenme terminar con el último requerimiento y ya pasamos a eso. Bueno, el último requerimiento es el contrato de alquiler. En este caso, con el contrato de alquiler, hay todo un dilema, porque si sos nómada digital, quiere decir, al menos es como yo lo vivo, que no me voy a quedar en un lugar fijo a vivir por estos 2 años que vos me das la residencia. Entonces, ¿qué contrato de alquiler querés que yo te muestre? Así que creo que eso lo han entendido y no lo están exigiendo así a rajatabla. En mi caso no me pidieron nada. Cuando yo cargué toda la información, esto era opcional. Y como era opcional, elegí no poner nada, o si puse algo, creo que puse la reserva del Airbnb que teníamos en ese momento para el mes, que si mal no recuerdo era en Heraclion. Así que presenté eso y no hubo ningún problema. Si lo quieren hacer solos hasta acá, como presentarlo, lo pueden presentar solos, pero de ahí a que se lo aprueben, no van a poder porque van a necesitar sí o sí un abogado, y tiene que ser un abogado griego. Así que sepan, yo lo hice hasta acá solo, presenté todo, pero no se movía absolutamente nada y no se iba a mover nunca, porque había cosas que me faltaban. Así que, importante, si lo preparan solos y después quieren contratar al abogado, lo pueden hacer, pero realmente van a perder el tiempo. Les recomiendo contratar al abogado primero para que los ayude también a hacer ya todo esto y que presenten algo que ya está, que ya va caminando a ser aprobado y solamente dependerá de ellos de que lo miren lo más rápido posible. Es todo lo que van a cargar es en PDF, o sea que tienen que meter estos 7 puntos que remarqué en un solo PDF, en cada cosita, cada ítem de lo que fui marcando, así que ahí van a preparar. Mi consejo es que preparen un índice en el cual quede en la primera página sepa la persona que no tiene absolutamente nada que ver con su vida, que pueda entender rápidamente qué es lo que le está mostrando. O sea, que un índice, una breve descripción de qué es lo que le vas a mostrar para que pueda entender mejor lo que va a ver, a mí me parece que es clave. Esto no sé si tuvo un efecto bueno a la hora de que me aprobaran la residencia o no. Es lo que yo hice y a mí me funcionó porque estoy con la residencia en mano, como pueden ver ya en la foto. Obviamente no ando con la residencia para todo lado, como con la billetera, eso no soy de salir, así que no la traje, pero la tengo en casa. Así que si lo van a hacer, tengan en cuenta eso y otra cosa que no se puede, el PDF si es muy pesado también te lo rebotan. No me acuerdo cuáles son los megabytes que no te tenés que pasar del tamaño del PDF. Bueno, como dije antes, lo del contador griego, no necesitan el AFIMI para hacer la residencia. No me la pidieron en ningún momento, solo era opcional a la hora de pagar el e-parabolo, que eso es el impuesto, estos 1.000 euros que comenté al principio. Para pagar eso hay una opción que si tenés banco griego y tenés AFIMI podés pagar de esa manera. Yo no tenía el banco griego, tenía el AFIMI, no me sirvió, encima lo puse y no funcionaba porque creo que tenía que tener el banco griego, así que al final directamente lo pagué yendo a un Western Union. Esto fue un año atrás, sepan, por eso hay cosas que por ahí no recuerdo bien, pero lo pagué de esa manera y creo que ahora se puede pagar de forma distinta, pero bueno, en esa manera, en ese tiempo fue así. Fui y pagué 1.000 euros en el Western Union, que tenía el ticket y el código del e-parabolo, que eso es lo más importante, que bueno, ese código lo dejo en el blog, es 2111, pero bueno, fíjense en el blog, porque si no pagan cualquier otra cosa y nada, se asocia su pago a cualquier cosa. Y lo último que decíamos, que el AFIMI no lo necesitan, porque como no me lo pidieron en ningún momento, considero que no es necesario. Ahora bien, para algunas cosas puede ser que lo tengan que hacer, y en ese caso, si necesitan, tengo un contador griego que se lo puedo recomendar. Le voy a dejar también la recomendación de él, que fue el que me escuchó mejor, el que realmente lo hizo rápido y barato, así que otras cosas que he tenido que consultarles, siempre estuvo ahí para responderme, y por eso estas 3 personas que considero importantes para el proceso de mi residencia las quiero mencionar, no solo para recomendarlas, sino para agradecerles públicamente a los 3.
llegado a este punto en el que ustedes ya entregaron todos los papeles, ya pagaron el e-parabolo, su trámite supuestamente está en marcha, ustedes reciben este blue paper, que es mal llamado porque de blue no tiene nada, pero que es un papelito en el cual figuran los datos de ustedes, y en griego dice, en resumidas cuentas, que ustedes son únicamente reconocidos por esta espera a la residencia hasta la respuesta por el Estado griego. O sea, claramente es que no podés salir de Grecia, porque si no, no te lo reconocen a esta residencia, no te la reconoce nadie. ¿Y por qué lo digo así? Desde el día 1 en que aplicaste a la residencia, tu tiempo está corriendo. Es decir, aplicaste el 7 de septiembre de 2023, por decirte. Bueno, pues al 7 de septiembre de 2024, que hayan dado o no la residencia, vos ya vas a haber pasado un año. Y si te dieron la residencia en septiembre del 2024, que sería más o menos mi caso, ese año en el que yo estuve esperando toda la residencia, pues se cuenta. Así que en mi caso la residencia me la dieron a un año, o sea que en lugar de haber sido de 2 años en total, parece como que es de un año, porque me queda un año solo hasta el 2025 con la residencia vigente. Así que eso es un arma de doble filo, pero me parece que está bastante bien porque te podés quedar en Grecia. Y hay mucha gente, que me incluyo, como no tenemos ciudadanía europea, tendríamos que salir del país si ya se nos vence una visa. En cambio, uno aplica la residencia y por lo menos en Grecia te puedes quedar hasta que te den una respuesta. ¿Qué sucede? El tiempo de respuesta es muy largo, las cosas no están claras de qué podés hacer con ese papelito. Si me puedo ir a Turquía, que no es Schengen, me puedo ir a Chipre, que no es Schengen. Todas esas cosas son dudas que quedan ahí, que no se sabe qué hacer. Después te dicen no podés viajar por el territorio Schengen, porque si te piden algo estás al horno. La verdad es que no piden nunca, pero yo no recomendaría que uno viaje, porque si te llega a pasar, estás al horno. Así que mejor hacer las cosas bien, quedarse en Grecia hasta que haya una respuesta. En caso de que quieran viajar, de que necesiten hacer algo, pueden ir a su país, eso está claro que se puede hacer, y si no, le preguntan a Eleni, a la abogada, que le va a saber decir qué hacer en caso que tengan que hacer un viaje y cómo lo pueden hacer. Bueno, esas son las cosas a tener en cuenta, de que van a tener que esperar y mucho hasta que salga esta residencia. La verdad es que están muy atorados de todo esto, pero llega. Hay un truquito que se los voy a dejar, este truquito no lo voy a mencionar ahora en cámara, lo van a encontrar en mi blog. Habrá algunos que se den cuenta de que está el truquito ahí y algún otro se lo pasará de largo, pero ese truquito a mí fue lo que hizo que vean más rápido la residencia mía y la aprueben. Así que esto, la verdad que pensé si compartirlo o no compartirlo, porque es un arma de doble filo, porque tampoco quiero que se sature esa opción, pero bueno, me parece que si están mirando este video es por algo, así que si llegaron hasta acá se lo merecen. Y bueno, llega el día de los datos biométricos y así es como sucedió. Bueno, llegó el gran día, acabo de salir del Zeus Hostel, donde me quedé para ahorrar un poquito y recordar que prefiero siempre un departamento que un hostel, pero bueno, me he olvidado, ya estoy grande para los hostels. Bueno, voy a desayunar y voy a ir por la tan ansiada cita de los datos biométricos. Bueno, y una de las cosas por la que reservé el Zeus Hostel es porque cuando vine con la visa nómada digital y hay que poner un lugar donde te vas a hospedar, había puesto nada más ni nada menos que ese hostel, porque tenía cancelación gratuita y aparte porque estaba cerca de la estatua de Pericles y quería estar el día de hoy. Si no hay un mejor ateniense que represente lo mejor de Atenas, para mí es él. Y hoy que voy a estar cada vez más cerca de esa residencia griega, quería compartirla con Pericles. Bueno, como decía del hostel, mamita. Había una pareja, una habitación de 4. Una pareja, un chico y una chica, estuvieron susurrando toda la noche, encima durmieron los dos juntos. Yo digo, ¿estos qué onda? ¿Van a tener sexo al lado mío? Están de la cabeza. Teniendo 2 camas, porque eran 4, o sea, 2 cuchetas. Ellos tenían, se ve que la de abajo, la de arriba, una cucheta, digamos. Y
estuvieron toda la noche susurrando y moviéndose y se olvidaban algo y iban afuera y salían. Así bueno, ya se van a calmar. Una vez que se calmaron, empezaron a dormir, llega creo que era una persona asiática porque se puso a escuchar todas las historias de TikTok y de Instagram, todo arriba mío, sin usar auriculares el tipo. Pero yo digo, qué maleducado. Obviamente ni ganas de entrar en discusión, uno nunca sabe qué tan loca está la persona que tenés ahí. Así que era una noche, me la banqué. Bueno, y llegamos al edificio en cuestión para hacer el fingerprints, para tomar las huellas digitales para la residencia. Bueno, ya salí de la cita. Fueron la verdad que 5 minutos. Es más, podría haber sido menos si la persona era tipo muy tranquilo. Pero lo que pasa es que se demora bastante por la otra gente que había, que no sé por qué te tardan bastante más. Gente con familia, con niños que también van a hacer lo mismo para sus residencias. Así que por eso se estuve como 1 hora esperando. Pero bueno, ya está. Y si Dios quiere, en 1 mes o 2 meses va a estar lista la residencia, porque justo nos agarra agosto, que es el mes de las vacaciones en Grecia, así que se corta ahí todo lo gubernamental. Y bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Lo bueno es que va a estar viendo en Atenas, así que también se pasa a buscar la residencia por este mismo lugar. Bueno, para la cita de los datos biométricos hubo que llevar algunas cositas como la foto, había que firmar unas cositas también. Todas estas cosas no quiero entrar en mucho detalle ahora porque realmente no los quiero aturdir, y son cosas que al hacerlo con la abogada se lo va a decir, y estos son ya las cosas del final, o sea que es cuando ya sí o sí están en manos de un abogado. La confirmación de la residencia, debo decir que no me llegó ningún mail, a diferencia de cuando me avisaron que estaban revisando mi solicitud, mi aplicación. Ahí sí me llegó un mail y me llegó detalladamente qué era lo que me estaban pidiendo. Lo de las traducciones, las certificaciones y todo eso me lo dijeron bien. Cuando ya estuvo mi residencia aprobada, no me mandaron ningún mail y tuve que entrar yo a la opción que tienen en el sistema, donde uno pone su nombre, su apellido, su pasaporte y puede chequear en qué estado está su residencia. Y ahí fue que estaba. Pero me avisó primero Eleni porque mi abogada estaba más metida en esto que yo. Así que más puntos para ella. Ella me avisó que ya estaba listo, y para ir a retirar la residencia hay que sacar un appointment, una cita. Y para esa cita también hay que utilizar la página y hacer un montón de cosas que Eleni me ayudó en todo. Así que los va a ayudar también. Y ahí ya con la cita para que les den la residencia ya están en el aire, ya están tocando el cielo con las manos, tocando la Acrópolis con las manos, y ya no queda más nada que disfrutar del tiempo que les haya quedado. En mi caso me quedó 1 año de esos 2. Estamos enfrente al edificio de inmigración y asilo. Ahí lo pueden ver. Acabo de salir y hoy es un día especial. Hoy es 4 de septiembre de 2024. Se cumple exactamente casi un año desde que apliqué a la residencia nómada digital de Grecia, que lo hice más o menos 20 y pico o 10 y pico de septiembre del año pasado, mientras estaba viendo en Lefkada, y hoy finalmente he finalizado con la residencia, la tengo en mi poder, acá está. Y bueno, el año que viene haré la renovación de la residencia seguramente, y ya les estaré contando de qué va eso. Y bueno, y con esto cerramos lo más importante, que es cómo vivir como nómada digital en Grecia con la visa nómada digital, que está en el video que ya hice antes y también está en el mismo blog del que incluí la residencia. Y hoy ya cerrando con la DN Residence Permit, que es el nombre completo que tiene esta residencia para nómadas digitales de 2 años. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido mucho todo esto que les he dicho. A mí me llevó muchísimo tiempo hacer esto, todo este proceso, el investigar, el entender qué es la visa, qué es la residencia, qué me conviene hacer, el abogado, qué esto, qué lo otro. Realmente eso lleva mucho tiempo, es mucho desgaste. Encontrar a la persona adecuada básicamente cambia todo, chicos. El haber encontrado a un abogado como el agente que te ayude de verdad, te cambia por completo. La ayuda que les va a quedar en este video espero que sea muy grande.
bueno, que lo disfruten, que tengan una estadía hermosa en Grecia y obviamente déjenme sus comentarios, sus likes, suscríbanse al canal obviamente y escríbanme cómo van, en qué etapa están, hagamos de todo esto una comunidad, ayudémonos entre todos, si andan por donde yo estoy, justo ahora estoy en Atenas, pero después me mudo a otro lado, nada más lindo que tener una buena comunidad, una sana comunidad de gente buena onda, que nos ayudemos entre todos y bueno, nos vemos la próxima. We are all filming. Thank you. How do you feel, Tommy? I feel more Greek. Yes! Congratulations! Thank you. Mwah, mwah. Bueno, para celebrar este hermoso día junto a Eleni y a mi amada María, vamos a hacer un recorrido que hace mucho tiempo queríamos hacer. Quería ver el templo de Poseidón en Cabo Sunio. Bueno, acompáñenme en este día maravilloso de Celebration y también de contarles cómo hacer esta residencia nómada digital. Dale me gusta y suscríbete. ¡Yeah!